yo lo intento, pero claro, luego llego a casa y tengo ahí a mi pareja comiendo pizza, comiendo kebab, con una bolsa de patatas fritas abierta y claro, ¿yo qué hago? ¿Lo huelo? Pues acabo cayendo. Os pongo en situación. Vamos a ver, se trata de una mujer que inicia con un peso de 108 kilos, tiene 50 años, no llega a 47 en el momento del tratamiento. Ella vive con sus 2 hijos y su marido, los cuales no les gusta comer bien tampoco. Su despensa, que es algo que trabajamos muchísimo, pues tiene muchísimo refresco, la Coca-Cola parecía agua en esa casa, galletas, dulces, todo tipo de producto ultraprocesado, azucarado, rico en grasa, en fin, productos no saludables. Ella además tiene un turno de noche, trabaja de domingos a jueves, pero trabaja de 10 a 6. Sí que es cierto que come a una hora normal, 2:30, 3, y cena tempranito, pues porque se tiene que ir a trabajar. A las 8:30 ya estaba cenando. Entonces digamos que se salta el desayuno. Ella se levanta a las 2 y sobre las 3 hay un plato único. Normalmente eran platos, ¿cómo os diré? Son platos que pueden ser sanos, pero que son muy calóricos. Entonces son platos que se podrían versionar para que fueran más saludables. Por ejemplo, yo puedo hacer unas lentejas guisadas con verduras y puedo hacer unas lentejas guisadas con verduras, chorizo, panceta y morcilla. Pues digamos que ella hacía esos guisos en la versión 2, en la versión con carnes procesadas o con mucha grasa añadida. Siempre había grandes cantidades de platos muy calóricos. Por ejemplo, en el ejemplo que me dijo, un guiso de pollo con verduras y arroz. Entonces, claro, era un guiso. Además, recuerdo que le pregunté qué llevaba el guiso y tengo aquí anotado cebolla, pimiento, patata. Como doble hidrato. Bueno, es sano, al final es pollo, es verdura, es patata y es arroz. Pero fíjate que en la proporción del plato no se está cumpliendo y que es muy calórico. Y además tiene un exceso de hidratos de carbono. De postre hacía fruta o un yogur tipo azucarado y acompañaba con pan. Más hidratos, ¿vale? Entonces, como veis, ya de primeras vemos una sobreingesta de hidratos. A la merienda, si quedaba con sus amigas o tenía algún tipo de reunión o así, pues se tomaba un café con leche y si no, pues se quedaba en casa y pillaba todo lo que había. Y aquí el problema, si mi despensa está llena de galletas, dulces y demás productos insanos, pues porque mis hijos los comen, porque tú se los das, que esto también lo trabajamos mucho, pues tú, si estás una tarde en casa aburrida, pues es muy fácil que caigas y comas de eso. Y después a la cena, sí que es verdad que la cena quizá era un poquito más saludable y un poquito más estructurada. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que tengo apuntado, ensalada con pollo a la plancha y, bueno, el pollo que había sobrado del guiso, y fruta o yogur más pan, dependiendo de lo que fuera. Esto que os digo que el pollo sobraba de la comida es porque tenían muy buena organización. O sea, en esta familia sí que es cierto que no comían sano, pero la organización y la planificación era brillante. O sea, fue algo que no tuve que trabajar apenas porque ellos hacían menús, imaginaos. Yo tengo aquí apuntado, viernes planifican comidas, sábado compran, domingo cocinan para toda la semana. Pero tenían una buena planificación, tenían un orden, una estructura, sabían cómo hacer. Sin embargo, bueno, pues comían muy calórico y muchas cantidades además y, como ya os he dicho, muchos hidratos. Las cenas las hacía ligeras porque necesitaba como estar ligera para trabajar. Durante la noche tomaba a las 3 en concreto un bocadillo de cereales del Mercadona con jamón dulce y un yogur de estos azucarados. A las 10 o 11 tengo aquí también que tomaba un café. Es decir, empieza su jornada laboral, se tomaba algún café y a las 3 en el descanso se comía un bocadillo, más pan, más hidratos y además el bocadillo era grandecito, creo, que era como, no llegaba a media barra, pero casi, o sea, imaginaos, tipo algo así. Pues esto, el pan de cereales, pero que no era integral, ¿vale? Era un pan de esos falsos porque pone cereales, pero lees la etiqueta y harina de trigo, ¿vale? Con cereales añadidos. Entonces tenemos más hidratos en grandes cantidades a unas horas que sí que es cierto que está trabajando y pues hay un requerimiento energético, pero se puede hacer una opción más saludable, al menos con un pan integral. Jamón dulce, pues no es la mejor opción tampoco, es una carne procesada. Y el yogur, más azúcar, ¿vale? Entonces, si hacemos un análisis general de su alimentación, el resumen que os puedo extraer es muchos hidratos y a veces, por no decir siempre, de baja calidad, arroz blanco, pan de cereales blanco y mucha cantidad, mucho hidrato y muy calórico todo. En cuanto al ejercicio, sí que hacía ejercicio, ¿vale? Algo muy positivo. Los días que salía de trabajar se iba directa al aquagym y llega a casa a las 8 y se acuesta hasta las 2, por eso no desayuna. Fines de semana, sábado y domingo, desayuno, tostadas con mermelada o algo dulce, más café con leche, más sacarina. Aquí había o bollería, o mermelada, o algo dulcito. La comida, igual, un plato, pero más cocinado, paella, fideos a la cazuela o pollo al as. ¿Veis? Es siempre como
muy cocinado, muy guiso, muy calórico. Que puede ser sano, pero hay que gestionar la cantidad, que es algo que también trabajamos. Café con leche y tostada con mermelada y mantequilla como merienda, y la cena más de fin de semana. Pues que si pizzas, hamburguesas... En resumen, tenemos una persona con una obesidad, evidentemente, 108 kilos, 1,58 m, no sé si os he dicho exactamente la altura, pues tenemos una obesidad de grado 2. ¿Qué trabajé yo con esta paciente sobre todo? Bueno, pues con esta paciente lo que tuvimos que trabajar son las cantidades, por lo tanto las raciones y las frecuencias de consumo. Fue 1 año y medio de tratamiento, bien, 1 año y 5 meses, pero sí que es cierto que durante todo este año y medio hubo mucho trabajo que hacer, de ahí que hubiera éxito en el tratamiento, ¿no? Entonces, frecuencias de consumo, raciones y cantidades. El plato. Tuve que trabajar muchísimo el plato, porque si os fijáis, ella... Bueno, pues hacía guisos con alimentos, ¿no? Como con comida, pero añadía mucha carne procesada y roja y comía mucha cantidad. Siempre le decía, el guiso está bien, no hay problema, incluso puedes dejar algo de carne procesada si es poquita cantidad, pero hay que equilibrar eso con vegetales delante. Entonces, pues trabajamos mucho esa parte. El tema de los refrescos, otro punto que le aportaba azúcar a su dieta, que no os lo he dicho. La Coca-Cola iba que volaba en esa casa. Comían y cenaban con Coca-Cola. Fue algo que nos costó mucho trabajar, pero fue algo que con insistencia y, manteniendo un poquito la rutina. Sí que es verdad que tuvimos que ir reduciendo progresivamente en cantidad, luego en frecuencia, luego sustituimos por agua con gas, hasta que por fin encontramos ahí el equilibrio entre me tomo una Coca-Cola el fin de semana, me paso al agua entre semana. Entonces, como veis, son todo trabajo de hábitos. La despensa también fue algo que tuvimos que trabajar muchísimo. Cómo hacer una compra saludable. Aquí, claro, ella venía con su marido y a veces incluso con sus hijos, que yo les dije, tráetelos porque así aprenderán. Ahí teníamos una dificultad, porque al final, claro, su marido venía aquí y me decía, pues que no tengo por qué dejar de comer croissants para desayunar. A ver, no, claro que no, pero al final tampoco te hacen bien, ¿no? Entonces, yo qué sé, si queréis el fin de semana, pues en familia hacer un desayuno más, yo qué sé, especial o diferente, está bien, pero lo que no puedes pretender es que en tu casa haya unos buenos hábitos y tú estés comiendo croissants. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? Entonces, claro, era el pensamiento este de, no, pero es que mis hijos se mueven mucho, hacen mucho ejercicio, están todo el día corriendo, luego hacen extraescolares, ya, pues que tampoco les viene bien. Es que esto es algo que no se entiende, pero por mucho deporte que hagas, o por mucho ejercicio que hagas, o por muy activo que seas, no puedes alimentarte a partir de bollería, no puedes desayunar cada día croissants, porque no es sano. Y da igual que quemes esa energía, porque la grasa te la estás tomando, el aceite te lo estás tomando, el azúcar te lo estás tomando, y eso está dañando a tu cuerpo. Bueno, pues claro, esto fue un concepto que ya no era trabajar con mi paciente, ya era trabajar como con toda la familia, algo súper difícil. Yo tuve la oportunidad y la suerte, voy a decir, de que la familia venía a la consulta, ¿no? Y sí que es cierto que durante los primeros meses me costó muchísimo, pero luego como que el marido ya se unió un poco, porque vio que también empezó a perder peso, que se encontraba mejor y quieras que no, eso acababa uniéndose. Pero sí que es cierto que entonces venían los hijos y era como, no, es que mis hijos se quejan de que ya no tienen esto, entonces como que al final fue un tratamiento para ella, pero al final un tratamiento también de educación familiar. Fue difícil, por eso digo que fue un caso fácil en cuanto a la evolución y en cuanto a que era fácil el protocolo de actuación, porque al final era cambiar hábitos, pero fue muy difícil e intenso, y por eso supongo también que lo recuerdo tanto, porque fue trabajar con toda la familia. Y era una negación por parte de ellos de no, es que la que está gorda es ella, y cosas así, que yo dije, vale, vamos a tratar también un poquito el respeto a nuestra madre y a nuestra esposa, a nuestra mujer, porque no podemos decir, claro, porque esto lo llegaron a decir en consulta, pues la que está gorda es ella, ¿yo por qué tengo que dejar de comer? Y yo, claro, estas cosas a mí como que, claro, además tienes que como controlar porque se te ve en la cara y no puedes saldar, ¿sabes? Y es como, bueno, vamos a intentar evitar llamar gorda a ninguna persona en general, ¿vale? Porque uno, no sabes cómo le está sentando eso, dos, no sabes cómo se siente ella, porque además en los seguimientos era una cosa como que ella se sentía mal si no perdía peso, o si, y yo le decía que no te preocupes por el peso, que lo que tienes que contar son los hábitos. ¿Cuánta Coca-Cola bebes ahora? ¿Cuánta Coca-Cola bebías antes? ¿Cuántos yogures tomas ahora? ¿Qué cambios has hecho de esos yogures al yogur natural, que conseguimos cambiarlo? Entonces teníamos siempre que ir reforzando el progreso fuera de la báscula. Llegué a un punto en que le dije, como me vuelvas a hacer un comentario así, o como alguien en tu casa te haga un comentario frente al peso, se acabó el pesaje. Lo que pasa es que ya tenía báscula en casa y se pesaba, claro. Pero sí que es cierto que además, cuando venían, el marido siempre le decía, ¿cuánto has perdido? Pues no sé cuántos. ¿Sabes? Como todo muy en torno al peso. Entonces eso también fue algo que tuvimos que trabajar. Sí que es cierto que en este caso también esta mujer tenía el ritmo circadiano alterado, porque al final trabajaba de noche, y quieres que no, eso también es un impedimento. Pero al menos dormía de día, que esto es muy importante cuando alguien trabaja de noche. Si tú trabajas de noche pero al menos duermes por el día, pues que es que no, como que la cosa va mejor. Entonces, vamos al punto final. Acaba el tratamiento en febrero de 2021, 1 año y 5 meses después, con 80 kilos. Esta paciente perdió 28 kilos. Realmente acabamos con un IMC de 32. Es decir, no estamos en normopeso, ni siquiera estamos en sobrepeso. Estamos en una obesidad, ¿vale? Pero venimos de un IMC de 43.
¿Tendría que haber seguido perdiendo peso esta mujer? Bueno, si nos guiamos por el IMC, sí, tendría que haber seguido perdiendo peso hasta en torno a los 60-65 kilos, pero también era una mujer corpulenta, era una mujer grande, era una mujer que había cambiado su alimentación, que había interiorizado los hábitos, que había enseñado a su familia a comer, era una mujer que practicaba ejercicio, que a pesar de tener un turno de noche dormía sus horas y que, sinceramente, no sufría estrés, ¿vale? Entonces, era una persona con buenos hábitos, pero con un cuerpo grande. Las analíticas, porque esta paciente sí que presentaba al inicio hipercolesterolemia y una gastritis derivada de un Helicobacter pylori, que eso no tiene mayor dificultad, pero sí que se mejora con la pérdida de peso, ¿no? Las analíticas estaban bien. Conseguimos regular el colesterol y en realidad la gastritis redujo su sintomatología debido a la pérdida de peso. Entonces era una persona sana. Claro, entonces yo le dije, mira, ahora mismo creo que tu alimentación, después de 1 año y medio, imaginaos, ¿no? Tu alimentación es correcta, creo que tienes todos los conceptos interiorizados, hemos estado 1 año y medio trabajando, creo que has aprendido, creo que en casa han aprendido, creo que te cuidas en todos los aspectos, haces ejercicio, duermes bien, no hay estrés, hay un buen entorno familiar, salud emocional, porque al final sí que es cierto que, bueno, también es algo importante, ya lo sabéis que yo siempre le doy mucha importancia, y en este caso además ella también estuvo en tratamiento psicológico en su tiempo, o sea, en su día, o sea que estaba todo ok. ¿Que te quedas con un IMC de 32? ¿Que pesas más de lo que dice el IMC que deberías pesar? Vale, pero tus hábitos son buenos, tu salud es buena y te vas a seguir cuidando. Ella venía con el concepto de pesar 65 kilos y yo cuando llegó a los 80, que fue eso en febrero del 21, le dije, si quieres podemos seguir trabajando, si quieres podemos seguir perdiendo peso, pero ahora mismo, para mí, hemos cumplido nuestros objetivos. Hemos perdido 30 kilos, has ganado calidad de vida, has ganado en hábitos, en alimentación, en todo. Y entonces, claro, me dijo, yo estoy bien, yo me encuentro bien, yo noto una gran mejora. Y sinceramente, era muy probable que esta persona siguiera perdiendo peso.